Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y muchas bendiciones a todos y todas y quienes están siguiendo este proyecto de la mamá zorro. Hoy terminamos con la última pieza que falta, la cola, además del hocico. Entonces empezamos con la cola. Empezamos con un anillo mágico con 4 puntos. Estamos empezando con el color blanco, ya que la cola del zorro tiene esa característica. 4. Aseguramos el anillo. Vuelta 2, hacemos un punto, un aumento 2 veces. Ahí entramos al primer punto, luego un aumento. Un punto, un aumento. Al final de la vuelta tenemos 6 puntos. Volcamos. Vuelta 3, un punto y un aumento 3 veces. No se confundan, en la vuelta 2 hacemos 2 veces y en la vuelta 3, 3 veces. Por lo tanto, nos quedarán 9 puntos. Ahí terminamos. Vuelta 4. Empezamos con 2 puntos bajos, un aumento, repetimos 3 veces. Ya tenemos 1, 2 y un aumento. Ya tenemos 2 motivos. 1, 2. Y ya tenemos los 3 motivos. Y al final de la vuelta nos queda 12 puntos. Sacamos la marca. Vuelta 5. Hacemos un punto, un aumento. Repetimos 6 veces. Y el último motivo, un punto y un aumento. Ahora nos queda 18 puntos. Vuelta 6. Repetimos punto sobre punto los 18 puntos. No hacemos ni un aumento ni disminución, solo punto sobre punto. 16, 17 y 18. Ahora, vuelta 7, trabajamos 2 puntos, un aumento. Repetimos 6 veces, al final tendremos 24 puntos.
Vuelta 8, trabajamos punto sobre punto, los 24 puntos que nos quedaron en la vuelta 7. Avanzamos. Vuelta 9, empezamos con 3 puntos bajos, un aumento. Repetimos 6 veces este motivo. Al final nos quedan 30 puntos. Vuelta 10. Trabajamos punto sobre punto. Los 30 puntos que nos quedan de la vuelta 9. Ya terminamos. A partir de esta vuelta vamos a cambiar de color. Cerramos el último punto con el color naranja. Y recién sacamos la marca. Ahora empezamos con este color, la vuelta 11. Empezamos con 4 puntos bajos. Un aumento. Repetimos 6 veces este mismo motivo y al final tendremos 36 puntos. Bueno, ya terminamos y nos quedan 36 puntos. Ahora las vueltas 3, 12, 13, 14, 15 y 16 son 5 vueltas que vamos a trabajar punto sobre punto los 36 puntos que tenemos. Avanzamos 5 veces. Ya avanzamos las 5 vueltas, ahora trabajamos la vuelta 17. Empezamos con un aumento. Avanzamos 17 puntos. (16 y 17). Ahora hacemos 2 disminuciones seguidas. Ahí va 1 y 2. Luego avanzamos 14 puntos. (13 y 14). En esta vuelta nos queda 35 puntos. Ahora las vueltas 18 y 19 trabajamos punto sobre punto. Son 2 vueltas. Punto sobre punto. Regresamos a la vuelta 20. Vuelta 20. Un punto, un aumento. Avanzamos 16 puntos. Ahora 2 disminuciones. 1 y 2. Terminamos la vuelta con 13 puntos. En esta vuelta tendremos 34 puntos. Ya terminamos la vuelta. Las vueltas 21 y 22 trabajamos punto sobre punto.
todo hasta terminar 2 vueltas. No hay aumento ni disminución. Punto sobre punto. Vuelta 23. Empezamos con 2 puntos bajos, un aumento. Avanzamos 15 puntos. 15. Ahora 2 disminuciones. Terminamos la vuelta con 12 puntos. En esta vuelta tenemos 33 puntos. Vuelta 24, trabajamos los 33 puntos, punto sobre punto. Solo una vuelta. Vuelta 25. Avanzamos 18 puntos. Ya avanzamos 18 puntos, ahora 2 disminuciones. Terminamos la vuelta con 11 puntos. En esta vuelta tendremos 31 puntos. Vuelta 26, punto sobre punto. Los 31 puntos que tenemos. Vuelta 27. Avanzamos 17 puntos. Ahora 2 disminuciones. Terminamos la vuelta con 10 puntos bajos. En esta vuelta tenemos 29 puntos. Vuelta 28, punto sobre punto. Los 29 puntos. Vuelta 29. Avanzamos 16 puntos. Si notan, estamos rebajando en cada vuelta un punto al empezar. 16 puntos, 2 disminuciones. Terminamos la vuelta con 9 puntos. Vuelta 30, punto sobre punto. Los 27 puntos que nos han quedado en la vuelta 29. 27 puntos, reitero. Vuelta 31. Avanzamos 15 puntos. 15 puntos, 2 disminuciones. Terminamos la vuelta con 8 puntos. En esta vuelta tenemos 25 puntos. Vuelta 32, punto sobre punto. Los 25 puntos. Vuelta 33. Avanzamos 14 puntos. 14, 2 disminuciones.
Terminamos la vuelta con 7 puntos. Ahora punto sobre punto. 2 vueltas. Vuelta 36. Avanzamos 13 puntos. 13 puntos. Ahora 2 disminuciones. 1 y 2. Terminamos la vuelta con 6 puntos. Cinco y 6. En esta vuelta tenemos 21 puntos. Las vueltas 37 y 38 damos la vuelta punto sobre punto. 2 vueltas. Vuelta 39. Avanzamos 12 puntos. Ahora 2 disminuciones. Terminamos la vuelta con 5 puntos. En esta vuelta nos queda 19 puntos. Ahora nuevamente damos la vuelta punto sobre punto 2 veces. Las vueltas 40 y 41. Vuelta 42. Avanzamos 11 puntos. 11, 2 disminuciones. 1 y 2. Terminamos la vuelta con 4 puntos. En esta vuelta nos queda 17 puntos. Nuevamente, damos la vuelta 1 y 2 veces. Los 17 puntos. Son las vueltas 43 y 44. Vuelta 45. 10 puntos. 10. 2 disminuciones. Terminamos con 3 puntos. En esta vuelta tenemos 15 puntos, los cuales vamos a repetir por 2 vueltas, punto sobre punto. Damos la vuelta, punto sobre punto. Y empezamos a rellenar. Vuelta 48. Avanzamos 9 puntos. Ocho y 9. 2 disminuciones. Terminamos la vuelta con 2 puntos. En esta vuelta tenemos 13 puntos. Vean, así queda la colita. Ahora, las vueltas 49 y 50, punto sobre punto. 2 vueltas de 13 puntos.
Con eso ya estamos terminando la cola. Vuelta 51, última vuelta. Hacemos 6 disminuciones. Y 6. Y terminamos con un punto. Bueno, así hemos terminado la cola. Este último punto hacemos un deslizado y dejamos hebra para coser al cuerpo. Ahora hacemos la última pieza que falta, que es el hocico. Yo lo voy a hacer en color marrón, porque en el color negro no se va a ver los puntos. Hacemos 2 anillos mágicos con 6 puntos. Como siempre hacemos los hocicos. Este punto de seguridad. Ahora cargamos 6 puntos. Y 6. Ahora aseguramos este anillo. Esto lo cortamos. Hacemos otro anillo y hacemos el hocico en color negro de hilo más delgado, porque si no saldrá grande el hocico y va a sobrar en la nariz del zorro. Vamos a hacer de nuevo. Seis. Ya tenemos otro anillo. Sacamos el hilo que nos sobra para nuestra marca. Ahora empezamos haciendo un punto, un aumento, un punto, un aumento. Estamos utilizando 4 puntos hasta este lugar. Acá nos sobran 2. Ahora agarramos el otro anillo y vamos a trabajar en este. Continuamos. Acá quedamos con un aumento. Ahora hacemos un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto y un aumento. Acá ya utilizamos los 6 puntos. Ahora nos saltamos al otro anillo que faltan 2 puntos. Ahí trabajamos un punto y completamos con el aumento. Tenemos en esta vuelta en total 18 puntos.
esto nos va a servir para asegurar esto. Vean, tomamos, también con una agujita podemos asegurar. Así lo vamos a asegurar. Vean, ya no se nota. Ahora, vuelta 2. Vamos a trabajar punto sobre punto. Esto era la vuelta 1. Esta es la vuelta 2 que vamos a trabajar punto sobre punto los 18 puntos. Hasta acá tenemos así. Ahora vuelta 3. Avanzamos 14 puntos. Hasta ahí tenemos 14 puntos. Ahora hacemos una lazada, recogemos 2 puntos y hacemos una disminución y terminamos con los 2 puntos que nos quedan. En esta vuelta tendremos 17 puntos. Ya hemos terminado el hocico de esta forma. Ahora hacemos un deslizado, otro deslizado para coser. Sobramos hebra un tanto grande para coser este hocico. Vean, esto está en forma de corazón. Esta parte va a ir abajo y esto arriba, pero lo harán en negro y con hilo delgado. Bueno, entonces con eso hemos terminado las piezas de la mamá zorro. Ahora les indico cómo armar este proyecto. Aseguramos ese hilo para coser. En principio vamos a coser las patitas de acá abajo. Vamos a ubicarlo en esta parte de la pierna, cosa que simule que está sentada. Ahí. Contamos 2, 4, 6, 8. Está en la vuelta 8. Ahí lo vamos a coser. Coser, ya saben, amigas. Agarramos un punto de la base y un punto de la patita. Y así vamos a coser alrededor. Vean, la patita está en redondo y vamos a coser en redondo. Bueno, ahora vamos a unir las piezas de la cabeza. De los ojos ya les dejé instrucción al hacer la cabecita. De la oreja también. Pero acá dejé una para indicarles una vez más. El hocico tejimos en café. Les dije también que lo hagan en negro y en hilo delgado. Ya lo tengo acá ubicado, lo van a ubicar de esta forma. Vean donde comienza con color naranja. En las primeras vueltas que tiene la nariz del zorro. Ahora cosemos alrededor, punto con punto. Agarramos un punto de la base de la nariz y el hocico, así alrededor. Bueno, la parte de la disminución lo colocan acá abajo, por eso va en forma de corazón.
Entonces lo cosemos así, todo alrededor. Un punto de la nariz y agarramos el hilo de arriba, así, aunque no se nota mucho del negro, pero agarramos así como agarramos para las disminuciones, así un hilo. Entonces lo cosemos alrededor. Ya lo cosí, el hocico. Ahora, ¿cómo hacemos la boca o el labio? Tenemos el hilo en el centro, bajamos 2 vueltas, salimos. Ahora nos venimos acá, vean, 4 vueltas, bajamos 4 vueltas y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de distancia. Sacamos el hilo ahí. De esa forma. Regresamos y nos vamos a este otro lado. Estaba acá. Ahí. Y nos regresamos. Ya tenemos labio o la boca. Vean. De esa forma. Aseguramos. Y nos salimos. Bueno. Lo cortamos. Hemos terminado con esa pieza. Ahora pasamos a coser la oreja. Ya lo ubiqué tal como les he indicado. Un punto al centro y 3 puntos a cada lado. Vean, está en dirección al ojo el color naranja. De este lado igual. Entonces nos vamos cosiendo esto 2, 4, 6, 8, 10. En la vuelta 10. Lo ubicamos ahí y empezamos a coser un punto de la base de la cabeza y un punto de la oreja. Siempre tomamos esta hilera, la hilera de adelante, y empezamos cosiendo. Así vamos a ir bordeando todo alrededor. Bueno, ya terminamos de coser. Ahora terminamos el hilo. Vean, lo voy a meter de acá y lo sacamos abajo, ya que acá abajo se va a unir con el cuerpo. Y lo jalamos fuerte, cosa que arme la orejita de esa forma. Vean, así. Entonces lo aseguran acá. Bueno, ya tenemos la cabeza con todas sus piezas. Ahora nos falta la cola. La cola está ubicada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Este es, ubicamos la parte del centro
contando de las disminuciones. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. De este lado vemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 y 15, entonces vamos a ubicar el centro. Y de acá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. En la vuelta 13 lo ubicamos la cola de esta forma y lo cosemos con unas cuantas puntadas, ya que no es grande la costura que vamos a hacer. Esto ya lo sacamos. Por eso dejé solo un poco de hilo y lo cosemos de esa forma. Ya agarramos hilo del cuerpo y los hilos, vean, estoy tomando los dos lados. Nuevamente hilo del cuerpo, no vamos a hacer muchas puntadas porque son pocos los hemos terminado. Aseguramos, ya está la cola. Sacamos. Ya tenemos la cola unida. Ahí está. Ahora nos falta el cuerpo. Ahora nos falta la última pieza de unir, que es la cabeza. Rellenamos bien. Ahí. Esto tiene que armarse porque está diseñado para armarse. Ya tenemos el cuello. La cabeza lo ubicamos. Vean. Ya les dije, esta parte tiene que estar así. Entonces lo ubicamos con agujas así, de esa forma. Ahí. Ahora agarramos y lo cosemos alrededor. Vean, de la parte blanco, 2 vueltas de blanco quedan para este lado. Entonces ahí lo ubican y empezamos a coser punto con punto alrededor. Como cosimos el cuerpo del zorrito pequeño, así alrededor. Entonces lo vamos a ir cosiendo. Bueno, ya terminamos de coser la cabeza. Ya terminamos en sí todo el proyecto. Esta es la mamá zorro. Anteriormente hicimos al hijo zorro. Entonces, terminado el proyecto. Si les gustó este proyecto y todo lo que hago, regálenme un like, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les llegue la notificación de los próximos videos. Y también aprovechar para hacerles un saludo especial y un abrazo grande de oso a todas las miembros que se han unido este mes y
un abrazo fuerte, fuerte a la miembro Crochetera Diamante. Mil bendiciones. Que Dios les bendiga grandemente en toda su vida. Hasta el próximo video.